hablar con nuestros invitados. El doctor Jesús Cruz lleva años aquí, pero le tocó en Cuba trabajar en la sala de emergencia atendiendo circunstancias de personas que habían intentado o desgraciadamente en algunos casos ya llegaban habiendo cumplido su meta de suicidarse. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Pedro, buenas noches a toda la audiencia. Es un placer para mí y muchas gracias por invitarme al programa. Un gran gusto. Conocen a Daniel Benítez, nuestro amigo que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Lleva mucho menos tiempo en Estados Unidos que el doctor Cruz, periodista que ahora está arrancando en un nuevo capítulo de su vida en Estados Unidos. Bienvenido. Gracias, Pedro. Empiezo con usted, doctor. No hay una relación directa en el mundo entre la calidad de vida en general del país y el índice de los suicidios, ¿correcto? Eso es correcto, Pedro. Le digo, en Cuba, en este caso, la causa fundamental, la primera causa de suicidio es el régimen comunista. De ahí emanan muchas cosas, de ahí emana el descontento de la población, que es general. Más de 50 años de tiranía ha hecho que el pueblo ha caído en una gran depresión y de hecho la tiranía falsifica todas esas cifras de un 13%, de 13 por cada 10.000 habitantes. Eso es irreal. ¿Usted cree que es mucho más alta la tasa? Sí, es mucho más alta. La mayoría de los adolescentes que sufren, que se suicidan, el régimen los reporta como accidentes en el hogar. Los mayores de 60 años que se suicidan los reportan como infartos de miocardio, como accidentes vasculares encefálicos. Y así todo es irreal en Cuba. Cuando se habla de reportar, precisamente el suicidio es uno de los tabús. Sí, es uno de los temas indiscutibles, Pedro, que significa un tabú en Cuba. O sea, contra eso hay una barrera. Uno puede leer los informes oficiales, pero como dice el doctor, los informes oficiales no siempre reflejan la magnitud del suceso. Por ejemplo, el año pasado en mi provincia, en Holguín, se suicidaron, hubo un caso llamativo en el municipio de Velasco, un pequeño poblado, quizás no llega a las 20.000 personas, 6 suicidios, adolescentes todas. La prensa intentó buscar las causas de por qué en este poblado 6 suicidios y no dieron la autorización para hacerlo. Evidentemente, el tema del suicidio sigue siendo uno de los tabús. Y esto es lo que yo creo que incrementa el número también de suicidios, porque las personas no conocen que a pesar de ser la 8ª causa de muerte en Cuba, es prácticamente desconocido. Y mientras existen campañas contra las enfermedades cerebrovasculares, contra la diabetes y otras enfermedades, contra el suicidio, que sigue siendo un mal y es un mal histórico en Cuba, todavía no se han tomado medidas desde el punto de vista de la difusión, de los medios de difusión. Cuando le tocó trabajar en la sala de emergencia, ¿era más habitual ver gente joven intentando o desgraciadamente logrando suicidarse o gente de más edad? Sí, Pedro, era muy llamativo los jóvenes, entre 25 y 49 años. Las intoxicaciones por psicofármacos, las intoxicaciones por órganos fosforados como el tamarón, los ahorcamientos, y no solo, hay muchos que desgraciadamente llegaban ya, habían fallecido. El alto índice de intento de suicidio, porque está el intento de suicidio serio y poco serio. Muchos lo hacían para llamar la atención, ¿verdad? Para llamar la atención, pero todo era por el desespero que tiene la población en general. Es algo increíble y como el régimen manipula, porque siempre es como el régimen lo manipula, porque, ejemplo, en los penales, en las prisiones, el régimen es al contrario de la población. El régimen los mata y dice que se suicidan. En la calle se suicidan y dicen que murieron de un infarto. Qué alucinante. Sí, es alucinante y sobre todo que no es hasta 1989 que Cuba reconoce, a pesar de tener casi más de 100 años de ser una de las principales problemáticas, no es hasta el año 89 del siglo pasado que Cuba reconoce que es realmente un problema de salud y crea un programa, pero dicho programa no tiene difusión, no tiene campañas de bien público, o sea, es un programa que existe pero la gente no tiene una línea telefónica, el que tenga cualquier padecimiento que quiera llamar o necesite un auxilio no sabe cómo llegar a él, es decir, es un programa que existe pero
pero es un programa sin ningún tipo de difusión. Y cuando hablamos de más de 12.000 cubanos muertos en 10 años, estamos hablando de 1.200 por año. Es una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta que también es una cifra mantenida en toda una década, con años que tienen algunos picos, pero por lo general se mantienen. Veamos algunos números, ahora que menciona eso Daniel. Veamos algunos de los números que incluyen, como muy bien dice el doctor Cruz, información que en Cuba no es para nada confiable, pero estos son los números absolutos que reporta Cuba. Del 2004 al 2011 hay un pico allí en el 2005 de más de 2.000 y después baja considerablemente, cosa que a uno le llama la atención, y después va ascendiendo gradualmente y se establece por encima de los 1.500 en el 2010 y en el 2011. Pero usted, doctor Cruz, nos dice lo que hemos oído en numerosas ocasiones y ha probado ser cierto, que creerle a una estadística del gobierno cubano en muchos casos es perder el tiempo. Es increíble. Creerle al régimen es increíble, todo es perder el tiempo. Yo le puedo decir que en el año 2006, 18 por cada 100.000 habitantes, 18, habían 18 suicidios por cada 100.000 habitantes. Es increíble. Esa cifra que ponen es increíble. Y el gobierno está reportando 13, 12, 11. Estos son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Eso es increíble. Igual que eso ocurre para todo, para la mortalidad infantil y para todo. Todos los que trabajamos de médicos en Cuba sabemos que todo ellos lo falsifican. Nosotros en el caso mío que era un médico no confiable para ellos, pero con un médico opositor, porque desde mis antepasados, mi padre que fue preso político contra el régimen, siempre fuimos vistos como mucho más allá, mucho más de nosotros. Siempre nos ocultaron a nosotros. Nosotros nunca fuimos parte nunca nos dejaron reportar las cifras reales. Ellos siempre alteran las cifras. Un gusto tenerlos con